apretar, qué sé yo, se empieza a grabar directamente. Como aparece grabando, me parece que el hecho de que ustedes estén y que se les haya avisado, ya está la grabación en sí. ¿Eh? Bueno, empezamos a revisar un poquitito. Si alguno me quiere interrumpir, lo vemos. La idea mía siempre es no estar leyendo las diapositivas, para eso se las dejo así nomás, sino ir explicándoselas. ¿Sí? Esta es la presentación de lo que es una ACV. Una repercusión neurológica de un evento vascular, es lo que cuando hablamos de evento vascular es porque se rompió un vaso o porque se tapó un vaso. ¿Sí? Así. Para que sea claro, digamos. ¿Cómo los vamos a clasificar? ¿Sí? Cuando se tapa un vaso hablamos de isquemias, cuando se rompe un vaso hablamos de hemorragias. Entonces, los isquémicos pueden ser arteriales o venosos, y ustedes fíjense que los isquémicos son mucho más frecuentes que los hemorrágicos. La diferencia que puede llegar a haber entre el 66%, 80% o 20 y 33% va a depender del centro donde ustedes estén trabajando. ¿Sí? Si es un centro que tiene neurocirugía, seguramente con derivación, seguramente va a haber más hemorrágicos, no más hemorrágicos isquémicos, sino que proporcionalmente van a aparecer más casos hemorrágicos. Bien, entonces, cuando hablamos de los isquémicos, los dividimos en arteriales y venosos, la clase está principalmente preparada para arteriales y va a haber unos tópicos ahí de los venosos que prácticamente son realmente muy, muy frecuentes. De todas maneras existen y hay que estar con, digamos, las alertas para poder determinarlos. Hay algunas clasificaciones que aparecen: la arteriosclerosis de gran vaso, la cardioembolia, la arteriosclerosis de pequeño vaso, es este tipo de clasificación, y muchas veces también es importante para plantear un tipo de tratamiento. ¿Sí? Obviamente que ven que hay otras causas indeterminadas. Bien, cuando hablamos entonces de la clasificación fisioetiológica, ¿sí? Los trombóticos, o sea, aquellos que se tapan, pueden ser por problemas en los grandes vasos y todo este listado que ustedes tienen acá, donde se produce la obstrucción del vaso. ¿Está bien? Cuando hablamos de embólicos, fíjense que lo mismo que en el caso anterior, a nivel de la bifurcación carotidia, suelen ver, digamos, restos o arteriosclerosis con detritus o elementos que se liberan a la circulación y que obstruyen un vaso más pequeño. ¿Está bien? También existe, y por supuesto este es uno de los lugares más importantes, a nivel de la aurícula izquierda, y generalmente asociados con fibrilación auricular. ¿Eh? Acá les muestro un caso. Esto es lo que yo les explicaba de hace un ratito cuando estuvimos charlando del caso. En este paciente, ¿sí? Ustedes ven una imagen, ¿sí? Es un paciente que también empieza bruscamente con una hemiparesia facio-braquial mayor que crural, también es del lado derecho, como en el caso, ¿sí? Con cierto trastorno del lenguaje. La TC inicial va a estar informada como normal, o sea, estuvo informada como normal, y a las 72 horas ya el paciente no tenía foco neurológico y fue dado de alta. Entonces, lo que se encontró fue esta imagen. Y la pregunta es, ¿esta imagen puede explicar el cuadro? Estamos ante una lesión ocupación, ¿sí? Muy probablemente un meningioma. Y esta imagen puede explicar un foco así brusco, puede tratarse como una pseudotía, puede haber sido eso. Acá tienen, ¿sí? El T2, ¿sí? En cortes más abajos aparece esto que está acá, ¿sí? Fíjense, los cortes sagitales, captación de contraste, ¿sí? Acá tienen la imagen tumoral y en cortes más bajos tienen la lesión.
para que lo vean un poquito mejor, es el mismo corte. En un corte coronal, fíjense, la lesión está a la altura de los ojos. Ustedes acá tienen los nervios ópticos, ¿sí? Y acá ustedes están a la altura del tronco, o sea, bastante más atrás. ¿Está bien? Y aparece una lesión. Entonces, este paciente se lo interpreta como que lo que tuvo fue un evento vascular, ¿sí? Y después cuando se hace un Doppler cardíaco, a este paciente se le encuentran coágulos en el interior. El paciente nunca hizo una complicación embólica extra eh, y estuvo anticoagulado, ¿sí? Entonces, un paciente que en teoría tiene un tumor cerebral y también tiene una isquemia cerebral. O sea, dos patologías que no tienen relación entre sí, ¿sí? Y que se tratan totalmente diferentes. Para el que me pregunte o se ponga con alguna duda de qué es lo que se hizo con la tumoración, en el seguimiento la tumoración crecía. Entonces teníamos dos posibilidades. O le sacábamos la anticoagulación por un tiempo y lo operábamos y luego lo colocábamos en tratamiento anticoagulante, o en ese caso apareció una técnica de tratamiento como es la radiocirugía, que para este paciente era mejor. Y como habrán visto, el paciente en algún lado se veía la fecha, 2005, o sea que lleva 15 años. Este paciente aún lo sigo viendo en el consultorio y le sigo controlando la tumoración. Hemos visto a ver si ha aparecido algún ACV o algún otro tipo de problemas. Y el tumor no creció, ¿sí? Y no ha repetido ACV. Bien, siguiendo con los mecanismos por los cuales puede llegar a hacerse una ACV, hay algunos que se llaman mecánicos, aparte del trombótico y el embólico. El más común es la disección carotidia. El paciente que vieron que tenía la tremenda desviación de línea media, que en algún momento acá en la clase también va a empezar, ¿sí? Con el infarto isquémico, yo presumo que fue una disección carotidia, ¿sí? Y después están los ACV, que son secundarios a trastornos circulatorios. O sea, todo aquello que me baje el flujo sanguíneo cerebral me va a provocar algún tipo de posibilidades de infarto cerebral. En general, lo que me van a provocar es lo que dice acá, infartos limítrofes. Ejemplo, entre la cerebral anterior y la cerebral media aparecen infartos y se deben a falta de flujo, y entonces como que no alcanza a compensar limítrofes, digamos, entre una y otra arteria, y termina formándose un infarto. Entonces, acá tienen un resumen de cuáles son las causas más frecuentes en este tipo de clasificación fisiológica, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de trombóticos y embólicos, ¿sí? Bien, acá tienen los factores de riesgos, ¿sí? Esto lo conocen. Esto es hablar de aterosclerosis. ¿Está bien? Los factores de riesgo de una ACV no son los mismos factores de riesgos. Cuando hablamos de fisiopatología, nosotros cuando hablamos de infarto, hablamos de necrosis. Cuando hablamos de isquemia, es, digamos, falta de llegada de sangre que puede terminar en necrosis si es que no se revierte o si no se trombosis, ¿sí? Y cuando hablamos de flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? No necesita estar totalmente cerrado, sino que si 8 mililitros de sangre por 100 miligramos de parénquima por minuto, lo normal es mayor de 50. ¿Sí? El paciente va a ir a una necrosis.
¿sí? Y va a depender del tiempo de presentación del cuadro, para que se pueda adaptar o no ese flujo sanguíneo y salvar las células. ¿Está? Entonces, generalmente ustedes van a tener un centro que va a ir a la necrosis y alrededor del mismo una zona donde está en penumbre isquémica. O sea, hay una disminución de flujo. Encima del infarto en general también produce tipo una inflamación alrededor, un edema, que hace que ese infarto pueda ser más grande. Entonces, muchos de nuestros intentos de limitar el infarto, inclusive como lo que estuvimos hablando de la trombolisis, es de tratar de sacar adelante esta zona de penumbra isquémica. ¿Mm? Bien. Lo que les comentaba, a nivel celular, hay un metabolismo anaerobio, entonces se disminuye la formación de ATP, eso hace que falle la bomba de sodio-potasio, se acumule principalmente calcio dentro de la célula y cuando se pasa cierto momento esa célula va a ir a la necrosis. Otro tipo de clasificación para los infartos es según la evolución, obviamente que siempre es retrospectivo, pero nosotros tenemos a los AIT, el déficit isquémico neurológico, trastorno isquémico eh, transitorio, ¿sí? Que generalmente por definición es el que dura menos de 24 horas. Obviamente con el tema de la trombolisis, desde el 2002 más o menos, se habla de que el TIA hay que tomarlo en menos de una hora. ¿Está bien? Obviamente que si al paciente se le fueron los síntomas a las 2 horas y uno todavía no le indicó una trombolisis, no la va a hacer. ¿Sí? Y acá tienen algunos ejemplos de manifestaciones que no son focos neurológicos claros, como por ejemplo la amaurosis fugaz unilateral, a veces la diplopía, a veces una ataxia, ¿sí? A veces un zumbido, nos puede hacer sospechar este tipo de patología, que en los pacientes, digamos, de edad media, uno tiene que sospechar y descartar patología vascular. ¿Sí? Hay otras clasificaciones cuando hablan de accidentes isquémicos reversibles, cuando duran menos de una semana. ¿Sí? En algunos casos tenemos infartos progresivos, ¿sí? O sea, he visto casos de pacientes que empiezan como si fuese una neuropatía periférica, que solamente, por ejemplo, se les cae una mano, ¿eh? Pero uno lo ve al otro día al paciente y el paciente ese no puede mover el antebrazo y el brazo, y después hace un problema facial, entonces eso es una progresión de la isquemia cerebral. Son casos raros, y para el caso ese lo que les comentaba, si ustedes ven que los 3 nervios que inervan la mano están afectados, sospechen que el problema no es periférico, sino que es más alto. Bien, el otro es el completo, cuando nosotros ya tenemos el infarto instaurado, que en función de las secuelas se van a dividir en mayor o minor, o menor, ¿no? Bien. ¿Cómo se va a presentar un foco neurológico? Es un ACV. El caso que les presenté es uno de los más frecuentes. Entonces, se van a presentar como focos neurológicos y generalmente esos focos neurológicos como hemiparesia, foco neurológico agudo. Como hablamos también en la clase, las trombosis suelen ser de los pacientes que están durmiendo, ¿sí? Y generalmente en el paciente activo se suelen manifestar las embolias. Después nos puede dar trastornos del sensorio, principalmente es fácil de entender en los infartos de fosa posterior, ¿sí? También es causa de muerte súbita, más raro, es mucho más frecuente las muertes súbitas de origen cardiovascular o de origen de ACV hemorrágicos. Convulsiones. Cuando nosotros tenemos un foco neurológico irritativo y sospechamos un ACV,
nosotros tenemos que pensar en infartos venosos. Cuando hablamos hace un ratito de isquémicos o arteriales o venosos, les comentaba que les iba a ir dando algunos tips de los infartos venosos. Entonces, convulsiones más foco neurológico agudo, piensen en ACV venoso o que hay alguna otra causa. Y después van a ver una cantidad de pacientes que vienen con tomografías que tienen un infarto donde el paciente ni se enteró que lo tuvo. Una ¿Alguna pregunta, Mario. pregunta? Sí. Sí, sí. En el caso de tener, por ejemplo, una rotura de una placa de ateroma en la bifurcación carotidia que desencadene la cascada de la coagulación y haya una trombosis, en ese caso es una presentación aguda o más subaguda. No, no, es tremendamente aguda. Aguda, Todo va a ¿no? depender de cuánto flujo le quede en la carótida. Sí, sí. Todo va a depender de cuánto tiene esa carótida de flujo, cuánto tiene flujo desde la otra carótida hacia ese hemisferio. Pero eso nosotros tenemos que tomar en cuenta que las arterias son terminales, o sea que no tienen anastomosis entre ellas. Eso sabemos que no es así, pero que clínicamente la mayoría de los pacientes se manifiestan de esa forma. Entonces, ustedes encuentran una trombosis y ese paciente, esa zona en general va a ir al infarto si es que no se hace nada, ¿eh? O no se revierte sola. Bien. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, lo que hablamos hace un ratito de los territorios supratentoriales o infratentoriales, se los divide también en corticales o profundos y dependiendo de las arterias que puedan afectar. ¿Sí? Si es la cerebral posterior, me va a dar principalmente alguna manifestación de mianopsia y me puede dar algún tipo de afectación de la vía motora, dependiendo de cuánto esté afectado, digamos, la zona del tálamo. También la parte sensitiva puede estar afectada. Y lo que hablamos principalmente en el caso, la cerebral media, principalmente el paciente va a tener una hemiparesia facio-braquial, ¿sí? Y los de cerebral anterior, los pacientes van a tener una hemiparesia de predomina crural, ¿sí? Cuanto más profundo, las hemiparesias son más armónicas o proporcionales, como les comentaba, ¿sí? Cuando vemos la topografía lesional, nosotros vemos acá la corteza, ¿sí? La cápsula, el tronco, la médula. Obviamente cuando llegamos a médula ya no son ACV, porque son cerebrovasculares. ¿Está bien? Y en general, ¿sí? Nos va a dar un síndrome piramidal. ¿Sí? Le digo en general porque algunos no tienen compromiso motor, por lo tanto no es un síndrome piramidal. Pero bueno, fíjense que las hemiparesias desproporcionadas, como habíamos dicho, ¿sí? Están más en la corteza y las hemiparesias proporcionadas más en la parte de la cápsula interna o más profunda. Cuando llegamos al tronco, tenemos los diferentes síndromes alternos, que ahora le doy un pantallazo así de cómo pueden estar afectados, pero no es lo mismo. ¿Sí? Y cuando hablamos de supratentoriales, por ejemplo, cuando uno habla del territorio carotidio, es porque incluye el silviano con la célula anterior. ¿eh? Acá tienen, para cuando revisen después la clase, los que son los limítrofes. ¿eh? Bien. Acá hay una cantidad de síndromes. ¿Sí? Hay cuadros clínicos muy, muy característicos relacionados con los infartos profundos, los infartos lacunares. Esto realmente uno no lo ve demasiado. Les diría que no sé si hay que estudiarlo más, siguen apareciendo en los libros, yo por eso lo puse, es muy bonito. Lo que sí es que cuando ustedes, en vez de tener un infarto único, tienen múltiples infartos, aparecen los que se llaman síndromes pseudopulvares, que tienen trastornos de la fonación, trastornos de glutorio, trastornos de risa-llanto, ¿sí? Y muchas veces trastornos de la marcha.
y se les llama pseudobulbares porque están afectados, pareciera, a los pares bajos. ¿Por qué en una ACV no se producen los pares bajos? Si recuerdan, ¿sí? Tanto los pares que van a la fonación como los reglutorios tienen inervación bilateral. Por lo tanto, en los pacientes que tienen múltiples infartos a veces se afectan y suelen tener este tipo de problemas. Esto es lo que es un infarto lacunar. Esta es una difusión, ¿sí? Acá tienen otro infarto. Y ustedes acá tienen, por ejemplo, en un paciente que esto es un flare, fíjense todas las lesiones, y de todas las lesiones que tienen, en la difusión vemos que esta es aguda. ¿Sí? Los infratentoriales, ¿sí? Generalmente se depende de las arterias que vayan a estar tomando. ¿Sí? Esto lo que preguntaba David, no hay que estar conociéndolos uno por uno. Si quieren los ven un poquitito. ¿eh? Pero en general lo que nos va a dar son los síndromes troncales y alternos. ¿Qué significa alternos? Tienen un par de un lado, ¿sí? Y contralateral, la hemiparesia en el hemicuerpo entonces contralateral. ¿Sí? Hay muchos cuadros, hay cuadros intermedios, entre ellos el de Weber. Tercer par más hemiparesia contralateral. Esto es muy parecido a lo que es el síndrome de herniación. Y van a encontrar algunos libros que la pupila está respetada y en algunos libros van a ver que hay anisocoria. En el caso de que haya anisocoria más parálisis contralateral, mi parencia contralateral, es muy difícil de diferenciar de lo que es de un paciente que se está enclavando de un paciente que tiene un infarto en el lugar. ¿Sí? Bueno, después los analizan ustedes. Esto es básicamente lo mismo que vimos recién, nada más que aplicado a cada una de las arterias. La pica, la aica y la celulosa superior son las tres arterias grandes, ¿sí? Del sistema vertebrovascular. Tampoco voy a entrar en detalles de esto. ¿Sí? Empezamos a ver. Nosotros tenemos un paciente con una hemiparesia, un foco, una isquemia. ¿Qué hacemos en guardia? El tema del oxígeno. En todos los libros está. La verdad que no he visto mucho que a los pacientes con ACV se les ponga. Generalmente nosotros les vamos a hacer un laboratorio, o sea, además de haberlos revisado, ¿no? Como hicimos con el caso, una buena anamnesis, un buen examen física, las conductas que nosotros hacemos después que sabemos que tiene isquemia. Con oxígeno, laboratorio, el electrocardiograma, la aspirina, ¿sí? Y ustedes fíjense que están en un poquito de color distinto, precisamente porque son muy controvertidos y no sé si se están haciendo. La tomografía me descartó de hemorragia y entonces, en teoría, ¿sí? La mayoría de los pacientes en agudo, uno trata de ver a ver si es necesario pasarlos o no a UTI. Son pacientes que se nos van a complicar. Los que sí tenemos que pasar sí o sí, los que tienen una hemiparesia desproporcionada, porque esos pacientes se me pueden complicar mucho. Cuando el infarto es un infarto pequeño, entonces en general tengo una hemiparesia proporcionada, pasar a clínicamente y seguir estudiándose. Básicamente esta diapositiva es muy parecida a la anterior. ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos? Los mismos que estuvimos haciendo cuando evaluamos. Fíjense cuáles son las indicaciones. La estamos haciendo bien temprano porque tenemos potencialidad de hacer trombolisis. El hospital tiene la droga, el TPA, entonces tratamos de hacerlo seguido y ver si es necesario tratarlo a esos pacientes. Lo que hablábamos hoy, ¿no? Entonces, ¿cuál es la utilidad de la tomografía, ¿no? Normal.
me sirve para descartar una hemorragia, me sirve para descartar otros diagnósticos diferenciales. Cuando hay signos tempranos, lo que hablamos también hoy, me van a contar cuáles, cualquiera de estos tres. Si ustedes ven esto, que es la trombosis de una arteria, ¿sí? Se llama este signo de la cuerda, esto ustedes lo pueden tranquilamente, digamos, trombolizar. Ahora, cuando ustedes tienen este tipo de lesiones, ¿sí? El hecho de que desaparecen, fíjense los surcos que tienen de un lado y los surcos como están desaparecidos del otro lado. Acá me está indicando que esta tomografía ya es tardía, ¿sí? Esto podría ocurrir, por ejemplo, que no lo mencionamos en la clase anterior, en los pacientes que están durmiendo, ¿sí? O sea, uno toma desde el momento que se lo vio bien al paciente. Entonces, aquel paciente que se despierta y tiene un foco neurológico es muy difícil trombolizarlo. ¿Cuándo se hace la tomografía confirmatoria de 72 horas? En algún momento donde no había disponibilidad, se decía que era indicación cuando uno tuviese un cuadro que no era una ACV, entonces a veces es importante ver el tamaño del infarto para ver en qué momento indicar la anticoagulación. Entonces, también para mirar si la concordancia que hay entre la lesión que nosotros potencialmente encontramos en la carótida con el infarto. Si después nos encontramos que es un infarto de territorio vertebrovascular y nos encontramos con una carótida, esa carótida no es la causante de ese infarto. Esto es lo que se está diciendo de la concordancia entre el infarto y la lesión carotidia, ¿sí? A veces para testear complicaciones, como las que les mostré en la clase, las voy a mostrar en un ratito, ¿sí? O cuando el diagnóstico no esté claro y uno tenga que ver que no haya otra causa. El diagnóstico diferencial de los focos neurológicos agudos lo hacemos por la clínica, ¿sí? Foco neurológico agudo. A veces la parálisis de TOD en las epilepsias nos complica, ¿sí? Algunos cuadros metabólicos que nos dan foco, por ejemplo, tengan en cuenta la hipoglucemia. Y en la tomografía, en las imágenes, obviamente vamos a ver tumores, neoplásicos y no neoplásicos. La esclerosis múltiple en pacientes jóvenes, ¿sí? Aquellos artefactos que me puedan estar apareciendo, los espacios de Virchow, bueno, los coronomas, bueno, que serían los tumores no neoplásicos, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son las etiologías? ¿Sí? En general, el foco neurológico lo vamos a dividir muy parecido a como es el coma. O es estructural o orgánico, ¿sí? O es de origen funcional. Y cuando es de comienzo brusco, generalmente uno piensa en vascular, ¿sí? Alguno de ellos podría provocar bien agudo el cuadro y es uno de los diagnósticos diferenciales como lo hablamos en la diapositiva anterior. ¿Cómo estudiamos las isquemias cerebrales? Desde el punto de vista cardiológico, nosotros lo que vamos a tratar de ver es que no haya alguna enfermedad que sea embolizante. ¿Está bien? Entonces, a veces tenemos que llegar a hacer hasta ecocardiogramas transesofágicos para poder ver a la orejuela, ¿sí? Y ver que no haya en ese lugar algún tipo de émbolos, ¿sí? O trombos, que se puedan convertir en émbolos. Y en ese caso ver si está indicado o no la anticoagulación, ¿sí? Estudiamos las carótidas, ¿sí? En general nosotros lo que estamos buscando es placas que sean quirúrgicas, o que se le puedan poner un stent, ¿sí? Vamos a estudiar la repercusión que tiene la hipertensión arterial en el fondo de ojo, en la orina, ¿sí? La función renal, la función cardíaca, el perfil lipídico, para ver si le ponemos o no las estatinas, necesidad o no de resonancia magnética, ya estuvimos charlando, qué casos es útiles, ¿sí?
En algún paciente puede estar indicada la angiografía, ¿sí? Y en pacientes jóvenes hay que descartar sífilis, ¿sí? La eritrosedimentación alta para ver algún tipo de vasculitis, ¿sí? El lupus, ¿eh? Alguna PL en la esclerosis múltiple, ¿sí? Los anticuerpos antifosfolipídicos, también en el paciente joven con trastornos de infartos venosos. Hace un ratito hablamos de las complicaciones neurológicas o extracerebrales, ¿sí? La transformación hemorrágica es esta, la progresión isquémica es esta, ¿sí? Justo acá los crucé, ¿sí? Las convulsiones, como ya estuvimos hablando. Entonces, la clasificación que vimos al inicio, esta clasificación TOAS, ¿sí? Les decía que era según el mecanismo fisiopatológico y cuál es la estrategia terapéutica a usar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una patología de gran vaso, ¿sí? O hacemos una endarterectomía o le ponemos un stent. Cuando hay una cardioembolia, la anticoagulación es la estrategia terapéutica a observar. Cuando desde pequeño vaso, generalmente hacemos antiagregación. Cuando hay otras causas, hacemos el tratamiento específico de esas causas. Y cuando es indeterminada en general, usamos antiagregación, salvo que esté contraindicado. ¿Cómo evaluamos la patología carotidia? Tenemos al ecodoppler, tenemos la angiografía por resonancia o tenemos la angiografía digital. Hasta hace poco el gol estándar era la angiografía digital. Eso depende de hoy de los diferentes centros. Muchas veces se hace la angiografía y se hace el stent en el mismo momento. Y la mayoría de las veces esos pacientes ya vienen con un ecodoppler que les dice que tiene cierta patología, ¿no? Fíjense, 70%, ¿sí? De obstrucción, ¿eh? Uno evalúa a tratar. ¿Está bien? Cuando nosotros encontramos el 100% de obstrucción, no es necesario tratar. Si el paciente no tiene foco neurológico, ¿sí? Y tiene una obstrucción del 100%, no hay que tratarla. ¿eh? Vamos a hacer una canasta ahí. ¿Qué hay que hacer? Si endarterectomía o stenting. Como hablamos hace un ratito, depende del centro, ¿sí? Va a estar indicado en aquellos pacientes que tengan una sintomatología específica, principalmente aquellos que hayan mejorado, o que tengan secuelas menores, o sea que hay que preservar el resto del cerebro, ¿sí? Y que tengan una obstrucción de la carótida correspondiente del 70%. ¿Sí? Como les había dicho, cuáles son las estrategias farmacológicas, ¿sí? Para tratar a los ACV isquémicos. Tenemos la antiagregación, generalmente usamos aspirina o clopidogrel. Hay algunos antiagregantes, algunos otros. La anticoagulación hoy en día está cambiando terriblemente por la aparición de nuevos anticoagulantes, ¿sí? Generalmente se usa heparina al principio, ¿sí? Y después usamos algún otro tipo de anticoagulación como es la warfarina, ¿sí? Y la otra posibilidad es la trombolisis. Para ir finalizando, ¿sí? Acá tienen las indicaciones de la anticoagulación y tienen las contraindicaciones de las anticoagulaciones. En general, esta la más importante es la embolia cardiógena. ¿eh? Hay algunas otras, casos raros. Y las contraindicaciones principalmente son cuando ustedes encuentran sangre en la tomografía o un infarto que tiene más de 3 centímetros. Entonces, en general ahí se ve si se anticoagula el paciente dentro de la semana o luego de pasadas 2 semanas. La antiagregación, como habíamos dicho, aspirina, clopidogrel, ¿sí? Todo se ve que no sea cardioembólico, que no tenga anticoagulación. Las contraindicaciones propias de la aspirina. Bien. ¿Y cuándo hacemos la trombolisis entonces? Criterios de inclusión.
menos de 3 horas. ¿Sí? En algunos centros se están probando con menos de 4 horas y media. Bueno, habrá que adaptarse a cada centro donde ustedes trabajen. ¿Sí? Foco neurológico, tomografía normal. ¿Está bien? Paciente menor de 18 años, mayor de 75 años. Hoy, el tema de los 75 años, siempre tiene que estar asociado a un estado neurológico previo en los mayores de 75 años. ¿eh? Entonces, si no tiene criterios de inclusión, obviamente que no vamos a hacer la trombolisis. Tiene los criterios de inclusión, tenemos que mirar cuáles son los criterios de exclusión. Si los criterios de exclusión están ausentes, ¿sí? Tiene que hacer un consentimiento informado y si ese consentimiento informado es aceptado, se hace la trombolisis. Cualquiera de los otros casos va a los protocolos previos de ACV, sin trombolisis. Y cuando hablamos de criterios de exclusión, en general nosotros tenemos, ¿sí? criterios que podemos sacar desde la anamnesis, desde los antecedentes, ¿sí? Y deberíamos poner una tablita donde estén presentes o no estén presentes. Y hay una cantidad tremenda. Muchos de ellos están asociados con los estudios donde se hicieron, digamos, son criterios de exclusión de los pacientes que usaron y no son contraindicación absoluta. ¿Sí? Por ejemplo, aquel que haya tenido un sangrado en una arteria y esa arteria sea compresible, por ejemplo, podemos usar la trombolisis. Si empieza a sangrar, la comprimimos y esperamos y cerramos, ¿no? Con respecto al cuadro, cuando hay una rápida mejoría y el cuadro es leve, obviamente que no hay que hacerlo. Cuando hay un deterioro del sensorio, tampoco hay que hacerlo. Para eso hay una escalita que se llama NIS también, y también dice si está o no dentro de esa posibilidad de hacer la trombolisis. Con la tomografía ya lo estuvimos hablando, los cambios tomográficos tempranos o la hemorragia, obviamente que son contraindicaciones. En el laboratorio, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una glucemia baja es porque el foco neurológico por ahí es por esto. ¿Sí? Si es muy alta, no hay que ver que no tengamos un problema. Obviamente las posibilidades hemorrágicas son mayores. Y si el paciente rechaza el consentimiento, obviamente que tampoco se puede usar. Lo que se usa, RTPA, acá tienen las dosis, esto sí, no lo tienen que estudiar, está en todos lados. ¿Sí? Y para hablar de un poquitito, así un pantallazo de los infartos venosos, acá tienen, ¿sí? Principalmente en mujeres, pacientes que tienen cánceres, pacientes deshidratados, ¿sí? El uso de corticoides, hay una cantidad enorme de fármacos que están asociados. El más común es el seno longitudinal superior, muchas veces cefalea intenso. Acá lo que uno tiene que pensar es que no sea una hemorragia anovea, a veces hay que descartar también una meningitis y uno se encuentra con la presión terriblemente elevada. Bien. Bueno, creo que es todo. Chicos, los dejo. Mario, yo tengo una duda antes que termine, Sí, rapidito. sí. La forma de actuación y de protocolo, ¿es lo mismo para fosa anterior, ACV fosa posterior, digo? Los protocolos los pones exactamente igual. ¿En qué sentido, por ejemplo? Claro, o sea, la indicación ponerle de trombólisis, ¿en fosa posterior también se utilizan? No está tan claro eh, las indicaciones. Todo lo que se hizo fue para los ACV de territorio carotidio. No está tan claras las indicaciones en la fosa posterior. De todas maneras, a veces cuando vos tenés una ACV de fosa posterior, lo que te detiene